On this computer. Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es lunes 6 de julio del 2026. Ya llegamos a julio. Este es el séptimo mes del año. Esto va volando rápido. No sé si usted se habrá dado cuenta. Junio se fue rápido. Si los otros días estábamos en las Navidades, que estaban todos ustedes por ahí jangueando. Buenas noches. Bien, para los que no saben, mi nombre es Roosevelt Segarra Rivera. Para social media, ¿verdad? Somos una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Que ayuda al necesitado. En estos momentos estamos solicitando donaciones para ofrecer ayuda, ¿verdad? Brindar la ayuda humanitaria a los damnificados del terremoto de Venezuela. Vamos a estar impactando una ciudad en específico que es la de Aragua. Así que esta semana es crucial. Sé que hay gente que va a dar más adelante, pero tenemos que enviar algo y es ya adelante. Así que voy a estar dejando por aquí arriba el link de nuestro website. Usted puede hacer la donación. Es seguro. Si usted tiene alguna duda al respecto, el número de teléfono a contactar es el 939-247-8056. Así que dicho esto, vamos a comenzar y a ponerlos aquí hacia la derecha. Como ustedes saben, ¿verdad? Se comenzó una serie que se llama Intervención Quirúrgica del Alma. Habíamos hablado de la ansiedad. María había traído un tema que también lo incluimos. Y hoy, dentro del tema de intervención, dentro de la serie Intervención Quirúrgica del Alma, ¿qué ustedes creen que tema voy a hablar? Si ya yo hablé de la ansiedad, ¿qué tema ustedes entienden que voy a hablar? Depresión, ¿no? Depresión. Depresión. Vamos a hablar de la depresión. Les había mencionado, los que estuvieron presentes la primera vez, les había mostrado, ¿verdad? Unos diplomas en los conocimientos que tengo en el área de salud mental para las personas que van a estar viendo en las redes sociales. Tengo una preparación en el área de salud mental. Para las personas que son cristianas, por favor, ¿verdad? Que me van a estar viendo por primera vez a través de esta grabación, te pido de corazón que no juzgues de antemano, simplemente termina de ver el mensaje completo y entonces podrás llegar a conclusiones. Porque muchas veces, ¿verdad? Nos encontramos con personas cristianas que dicen, no, no hay que tocar nada de salud mental, están metiendo la psicología. No, 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 no. Hay que escuchar primero para luego entonces emitir juicio. Así que dicho esto, vamos a hablar lo que es la depresión. Vamos a hablar lo que es la depresión y pues todos saben cómo fue que comenzó, cómo yo comencé, cómo el Señor me trajo al Zoom, que originalmente era tocando el área de salud mental. Tenemos aquí muchas personas que me conocen cuando empecé con esto, hasta que luego que se explica lo que es de salud mental, se lleva a lo espiritual, ¿ok? No es meramente que vamos a estar hablando de salud mental sin tocar lo espiritual. Porque si no está lo espiritual, si no está el Señor, entonces mejor no hacemos nada. Ok, nos vamos a estar dejando llevar más o menos por el libro del de DSM-5, como muchos le conocen en el área de salud mental. Yo voy a estar haciendo cositas un poco más breves, más fáciles y sencillas de explicar, ¿ok? Ese libro te puede explicar los síntomas de los diferentes trastornos mentales, como le llaman, pero hay ciertas cosas que seguramente usted no entienda si ve el libro, porque pues hay unas codificaciones y demás, unos lenguajes que muchas veces no vamos a entender, ¿verdad? Si no tenemos el conocimiento. Así que vamos para allá. Este libro, el DSM-5, es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es el manual, es el libro donde te explican los trastornos mentales, ¿ok? La depresión es un trastorno que se manifiesta a través de un conjunto de síntomas que deben estar presentes durante al menos 2 semanas. Para ser diagnosticado con depresión, una persona debe experimentar al menos 5 de los siguientes síntomas. Ay, está entrando un amiguito nuevo. Permítame un momentito. Buenas noches, Wilfredo. Dios te bendiga. Bienvenido. Hoy voy a estar hablando de la depresión. La serie Intervención Quirúrgica del Alma, la depresión.
Repito, una persona, dentro de los síntomas dicen que deben estar presentes durante al menos 2 semanas y para ser diagnosticado con depresión, una persona debe experimentar al menos 5 de los siguientes síntomas, siendo uno de ellos un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer en actividades. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que para que a ti te hagan diagnóstico de depresión, uno de los síntomas que tiene, porque tiene que estar uno de estos dos es o estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer en actividades. Una pérdida de interés en las cosas que tú haces, que tú usualmente haces y perdiste el interés, ¿ok? Entonces, la persona tiene que presentar estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. La persona se siente triste y desesperanzada y dentro de esa tristeza hay unos que se la pasan llorando, la persona está desanimada. Ok, iba a decir algo aquí, pero esto no va aquí. Algunos sienten irritabilidad y la irritabilidad pasa mucho en niños y adolescentes, pero yo no me voy a meter en el mundo de los niños y adolescentes. Solamente se lo dejo ahí para que usted lo sepa. Bien, uno de los síntomas de depresión es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. La otra es pérdida de interés o placer. Está entrando Delis. Pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. Deli, estoy hablando de depresión. Pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. Algunos dejan de arreglarse, otros dejan de leer la palabra, orar, mantener la casa en orden, y no es que sean puercos, dejar de predicar o compartir un mensaje reflexivo en las redes, hacer su hobby, trabajar con plantas, animales, coser, mecanear. Algunos dejan de tener interés por la intimidad en el matrimonio. En fin, dejas de sentir placer por las actividades que tú antes disfrutabas, ¿ok? Otro de los síntomas de la depresión son cambios significativos en el apetito o el peso, pérdida o aumento de peso. Hay personas que les da por encerrarse y todo es comer y comer. Cada vez que se acuerdan de lo que los aflige, van a la cocina y a comer se ha dicho, y esas son cosas que la persona las hace inconscientemente, ¿ok? A otros pues no les da por comer y a otros no les da por comer. La pérdida de apetito no tiene nada que ver con estar a dieta, que quede claro. Hay personas que no les da por comer porque los pensamientos son tan grandes que lo están abatiendo, que están hipnotizados con los pensamientos y eso le afecta el estómago y no quieren comer nada. Ya sea porque están pasando por un proceso de divorcio, porque perdieron un trabajo, porque tuvieron un problema con un familiar, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que le aplique. Estamos. Hay personas que pueden presentar insomnio o hipersomnia casi todos los días. Algunos no pueden dormir bien porque están todo el tiempo pensando en lo que les agobia o deprime y reviven constantemente la situación que los deprime. Es decir, batallando con pensamientos que abaten el alma. Es como un ciclo, ¿ok? Cada noche es como un ciclo, se vuelve a repetir lo mismo. Con la depresión hay personas que tardan mucho en dormirse y o se despiertan mucho en la madrugada. Eso es parte de lo que es el insomnio. Y la hipersomnia es todo lo contrario. Es que a otros les da por dormir mucho, no comen, al no comer se sienten débiles, la hemoglobina puede bajar. ¿Y qué puede pasar con tu cuerpo? Pues un desgano. Quiero dormir todo el tiempo, tengo apatía, no me importa nada, ¿ok? Y a causa de no estar comiendo bien puede venir una anemia, ¿ok? Todo es una cadenita. También la persona puede sentir fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Claro, al tener desánimo, el cuerpo se siente débil y cualquier tarea que antes se hacía con normalidad puede ser trabajosa y por lo tanto llega la fatiga porque la persona se siente desganada. Hay otros que pueden sentir sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Son sentimientos negativos sobre sí mismo,
se sienten inservibles, como que no valen nada, tienen la autoestima baja, sienten una culpa grande, ¿ok? Una culpa grande, tal vez pues la situación que está pasando con un familiar o se rompió una relación o alguna pelea de trabajo y tú crees que todo fue por culpa tuya y seguramente no todo fue por culpa tuya. Dificultades para concentrarse o tomar decisiones. Esa es otra. Claro, hay un mundo de sentimientos, emociones y pensamientos que están corriendo a su vez que no permiten que la persona se concentre en las tareas y por lo tanto presenta dificultad para tomar decisiones correctas. ¿Cuántos de los de aquí se han deprimido alguna vez? Varias veces. Yo, ¿Verdad? yo, yo. Y yo también. Mira, me está levantando la mano. Y yo también. Agitación o retraso psicomotor. Inquietud o lentitud al moverse y hablar que es observable por los demás. Ustedes me conocen a mí. Ustedes saben, yo, Fanny, claro. Ustedes saben los hyper que yo soy, ¿verdad que sí? Y pues, a lo mejor un día estoy deprimida, estoy en depresión y pues todos se los hablo así, sí, es verdad, Elis, Wanda, María, ¿ves? Y usted se va a dar cuenta, hay algo que está pasando con Rose que no es normal. Oh, hay personas que se ponen muy hiperactivas, pero no quiere decir que porque sean hiperactivas que tengan depresión. Ojo. La otra, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. No quiere decir que todas las personas que tienen depresión tienen estas ideas, pero eso puede pasar, incluyendo ideas suicidas sin un plan específico o intentos de llevarlo a cabo. Sin un plan específico es que la persona quiere desvivirse, pero todavía no tiene un plan, no sabe con qué lo va a hacer. U otros han llevado a cabo intentos. Y hay personas que dentro de su depresión desean morirse. Para ellos no hay salida a su situación y muchas veces lo que buscan es escapar del dolor. Pero esa no es la solución. Ok, esos son los síntomas generales de depresión. Pero ¿qué viene pasando? Hay diferentes tipos de depresión. Yo lo que voy a hacer es que le voy a explicar a ustedes en qué consiste, pero no es que me voy a meter en el mundo completo porque si no, no termino nunca. ¿Ok? Básicamente, usted tiene que conocer en qué consiste la depresión, porque al final lo que importa es el mensaje que va a venir. ¿Está bien? Y esto sigue, el tema no va a terminar hoy, sigue. Ok, tenemos el trastorno depresivo mayor. Ese es el más diagnosticado en las personas, ¿ok? La persona experimenta los síntomas asociados a la depresión que les mencioné al principio, o que se sienten deprimidos, o que no duermen mucho, que comen poco, que comen mucho. ¿Ves? Todos esos síntomas que les mencioné. Pero ¿qué viene pasando? Que tiene una duración entre al menos de 2 semanas o inclusive varios meses. La depresión mayor son de 2 semanas a varios meses y se destacan por la tristeza, el llanto, la desesperación, desesperanza e impotencia, ideas suicidas y la intención de hacerlo. ¿Qué viene pasando? Que dentro de la depresión mayor hay unas depresiones que se clasifican dentro de la depresión mayor, que son específicas de la depresión mayor. Por ejemplo, tenemos la depresión postparto, ¿ok? Y está bajo el especificador de inicio en el periparto. Es decir, cuando se hace ese diagnóstico o impresión diagnóstica, se diría depresión mayor de inicio en el periparto. O sea, tiene una depresión mayor que dice de 2 semanas a varios meses, pero es específica. ¿De qué es este tipo de depresión mayor? Ah, mira, depresión postparto. Este especificador se aplica si los síntomas depresivos comienzan durante el embarazo o en las primeras 4 semanas tras dar a luz, ¿ok? Repito, estoy hablando de la depresión, Isabel. La depresión postparto, ¿verdad? Dentro de la depresión mayor, se aplica si los síntomas depresivos comienzan durante el embarazo o en las primeras 4 semanas tras dar a luz. O sea, eso es como un mes. Dentro de la depresión mayor también tenemos un trastorno que cae dentro de ahí.
El otro que tenemos es el trastorno afectivo estacional. ¿Qué es eso? Que hay personas que pueden padecer de depresión en algunas estaciones del año, por lo general en invierno u otoño. En invierno muchas veces puede ser porque pues llegaron las navidades, a suponer me divorcié y las navidades, todas las navidades estoy recordando los momentos hermosos que pasamos, ¿ves? O en otoño si era el aniversario o el problema que aplique. O en otoño era que yo cumplía 2 años en ese trabajo, ¿ves? Y cada vez que vienen las navidades te acuerdas de ese trabajo, o perdón, se cumplían 15 años de estar en ese trabajo para llevarlo a ese límite. Y cada otoño que viene me da esa depresión específica relacionada a eso, ¿ok? Y los episodios deben comenzar y terminar, perdón, en primavera y verano están en remisión. Remisión es, no hay síntomas, ¿ok? Supuestamente la persona está bien. Los episodios deben comenzar y terminar en una estación específica del año, ¿ok? Yo conocí a una persona hace muchos años que cada vez que llegaban las navidades, esa persona no se daba cuenta que quería que en su casa todo el mundo sintiera su dolor y entonces tú nunca podías celebrar las navidades, pero le venía la depresión estacional, ¿ok? Eso es eso. Otra que tenemos dentro del diagnóstico de depresión mayor, le llaman depresión enmascarada. Y no es un diagnóstico oficial en el DSM-5, sino que el manual lo contempla, ¿verdad? Ese cuadro clínico dentro de las características específicas del trastorno depresivo mayor, específicamente con síntomas somáticos. Muchos conocen a la depresión enmascarada como depresión somatizada, ¿ok? Es una forma de depresión en la cual los síntomas emocionales comunes que nosotros conocemos de la depresión, como lo son la tristeza, el llanto, sentimiento de desesperanza, están en segundo plano e incluso ausentes. Se somatizan quejas físicas como por ejemplo, se somatiza que se refleja en el cuerpo. Fatiga, dolores, migraña, trastornos del sueño, problemas digestivos, tensiones musculares, etc. Y en esta depresión, si voy muy rápido me lo dices porque a mí me encantan estos temas. En esta depresión la persona consulta por síntomas físicos y no se percibe como deprimido y rechaza la idea de estar deprimido, ¿ok? Las personas con depresión enmascarada visitan repetidamente a médicos de atención primaria porque no asocian sus dolencias con la salud mental. El paciente dice que suele negar o no ser consciente de la tristeza o el desinterés característicos de la depresión. Si una persona suele negar, si lo suele negar, sabe que adentro algo está pasando. Pero hay gente que lo niega y los que lo niegan pueden ser o por orgullo, o por necedad, o por vergüenza. Eso puede pasar también, ¿ok? Seguimos por ahí. Buenas noches, Carol. Estoy hablando de la depresión. Los tipos de depresión. El otro que tenemos, este ya fuera de depresión mayor, es el trastorno depresivo persistente o la famosa distimia. La distimia, los síntomas son similares a la depresión mayor, pero se presenta de forma más moderada o leve. ¿Cuál es la diferencia entre depresión mayor y esta? Que la distimia o la depresión persistente, los síntomas son continuos y tienden a tener una duración de al menos 2 años. ¿Ok? La otra yo le había hablado 2 semanas, varios meses, no. Pero la distimia dura de al menos de 2 años en adelante. Y en los niños, 1 año, en niños y adolescentes, un año. Y es de largo plazo, es crónica. Aquí la palabra clave es que es continua, ¿ok? El otro que tenemos que suena así bien, trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo.
ocurre en los niños y adolescentes. Se trata de un episodio en donde estos reaccionan ante diversas situaciones, por lo general con rabietas explosivas. Y las que son maestras aquí, que alguna vez han trabajado con niños, pues ya saben. Buenas noches, José. Se muestran agresivos. Don't show this again. Se muestran agresivos o impulsivos ante una situación de la vida cotidiana y que no parece ser un gran problema. O sea, se pusieron agresivos ante una cosa que no se tiene por qué poner agresivo. Y se pueden dar al menos de 3 episodios de rabietas o más en una semana. Los niños experimentan crisis de rabia, mostrándose irritables la mayor parte del tiempo. No es lo mismo que fue un episodio, te está diciendo que es la mayor parte del tiempo. Algo está pasando. El otro que tenemos, el otro tipo de depresión es el trastorno disfórico premenstrual. Afecta a féminas la semana anterior de la menstruación debido al proceso que se inicia en la producción de hormonas. La hembra se siente más sensible, siente ansiedad, la habilidad emocional, que viene siendo cambios rápidos y extremos en el estado emocional. Alegría intensa hasta la tristeza profunda en cuestión de minutos. Y para hacer ese diagnóstico, los síntomas tienen que aparecer en todas las reglas durante el último año. Y bien importante, que no se debe confundir con el síndrome premenstrual. ¿Ok? Muchas de nosotras, las hembras, mujeres, ¿verdad? Hemos experimentado sensibilidad esa semana antes de que venga el periodo. Pero ahí está diciendo que si los síntomas que les acabo de mencionar aparecen en todas las reglas durante el último año, hay que ver. Mire, hay gente que le pasa eso y siguen su vida lo más normal. Otros van y buscan y dicen, mira, ayuda, esto ya se está pasando de lo normal. El otro que tenemos es el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. Esa es fácil. Trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. La persona tiene los síntomas de depresión que les expliqué al principio, pero dichos síntomas son relacionados al consumo de una sustancia, como por ejemplo algún tratamiento psicotrópico. Es decir, hay personas que pueden tener alucinaciones, le dan antipsicóticos y dentro de los efectos secundarios está que pueden presentar depresión, los ansiolíticos, entre otros medicamentos, ¿ok? Otros tipos de medicamentos fuera de lo que son los psicotrópicos, de esos que, ¿verdad? Que prescribe o receta el psiquiatra, cuando usted va a los efectos secundarios, ay, si aquí dice que puedo tener esta idea suicida que me puede dar depresión, eso pasa. Hay personas usando algún tipo de droga que también eso puede pasar, ¿ok? Si persisten los síntomas, usted debe de hablar con su doctor. Y es bien importante, a María le va a gustar esta parte y a mí también, porque nos identificamos, porque hemos hablado mucho de este tema, que usted tiene que leer los efectos secundarios, de los medicamentos que usted toma, ¿ok? Porque a veces no nos ponemos a leer, nos están dando la depresión y no sabemos ni qué rayo es porque hay un desorden químico allá en el cerebro. Y es lo que te estás tomando, ¿ok? De hecho, yo conozco personas, tuve un caso muy cerca de mí, que yo y Mari saben, y esta persona tomaba demasiados medicamentos psicotrópicos y la depresión cada vez era más horrible. O sea, aquello en vez de ayudar, era peor el remedio que lo que estaba pasando. Y realmente le voy a decir una cosa, la depresión de esa persona era por problemas que no se habían resuelto y no los resolvió. Dejó que se quedaran así. Y cuando no resolvemos problemas que nos están deprimiendo, pues peor nos vamos a poner. Y los problemas hay que enfrentarlos. Y aunque uno le duela y aunque la medicina sea amarga, pero luego pasará. El otro que tenemos también es fácil de entender de nada más escucharlo. Trastorno depresivo debido a otra afección médica. ¿Ok?
Estos son síntomas de depresión debido a los efectos fisiológicos directos de un padecimiento, alguna enfermedad, ¿ok? Hay personas que tienen la tiroides descontrolada y tienen la tiroides descontrolada y eso le está afectando el estado de ánimo. Viene directo de la tiroides que tienen problemas u otras condiciones. Hay desórdenes químicos en el cerebro por alguna condición que pueden generar depresión, ¿ok? Pero no es que no tenga solución, ¿ok? Existen otros tipos de depresión. Si quieres saber más de ellos, googleé, pero le tengo que poner el asterisco. No todo lo que uno lee, no todo lo que tú encuentras por internet es cierto, ¿ok? No todo lo que usted lee en internet es cierto y se lo dice a alguien que se pasa revisando literatura. Eni no está aquí ahora, si no me equivoco no está hoy, que Eni lee y lee y lee y usted va a encontrar, y yo creo que hasta José como profesor sabe también lo que estoy diciendo y los que les gusta leer. No todo lo que tú encuentras en internet es. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Las páginas que uno se mete. Existen otros tipos de depresión, ya lo dije. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, mejor conocido como el D de dedo SM, ¿cómo es? DSM-5, es el que te habla de esos trastornos. Hay cosas que las vas a entender, hay cosas que no, porque te hablan en un castellano del otro mundo. Es castellano del otro mundo, ¿ok? Ok, ¿qué viene pasando? Aquí es donde va a entrar el señor ya mismo. Que hay algo en psicología que se llama triada cognitiva, ¿ok? ¿Qué viene pasando? Hay un psiquiatra que se llamaba Aaron T. Beck. Aaron T. Beck, ¿ok? Y este psiquiatra descubrió con los pacientes que atendía de depresión que la mayoría les presentaba unos patrones de pensamiento que él llamó triada cognitiva. Patrón significa que ¿qué? Que se repite, ¿verdad que sí? Triada viene del número 3, exacto. Se lo digo así primero para que después a usted nunca se le va a olvidar. Triada viene del número 3 y que yo expliqué aquí anteriormente qué significa cognitivo. Cognitivo significa pensamientos. ¿Ok? Triada viene de 3 y cognitivo significa pensamientos. Son 3 tipos de pensamientos que se presentan. Y usted, si conoce personas depresivas o si usted está en depresión, usted se va a dar cuenta que muchas veces estos pensamientos le tuvieron que haber pasado en la mente o le están pasando. Yo no sé qué va a pasar allí en social media los que me escuchen. ¿Ok? La triada cognitiva postula que quienes padecen de depresión filtran la realidad mediante 3 esquemas negativos, teniendo una visión pesimista de sí mismo, del mundo y del futuro. O sea, son 3 tipos de pensamientos negativos que tiende a tener la persona que tiene depresión. El primero es o que tiene una visión negativa de sí mismo, todo es bien catastrófico, que tiene una visión negativa del mundo o que tiene una visión negativa del futuro. Y las vamos a explicar, ¿ok? La primera, déjame ver. Ok, estos tres elementos actúan como un filtro mental, haciendo que la persona preste atención y recuerde únicamente la información negativa. Ojo con esto, porque el tema próximo que va a venir, si usted aprende el próximo tema, eso le va a ayudar, es una herramienta súper poderosa. Estos 3 elementos actúan como un filtro mental, haciendo que la persona preste atención y recuerde únicamente la información negativa. Es tener una visión catastrófica de la vida. Recuerden que todo lo que se va a enfocar es lo negativo. Vamos para allá, vamos para la primera. Visión negativa de uno mismo. Te lo está diciendo. Aquí la persona se considera dentro de la depresión inútil, que no sirve para nada, inadecuada,
defectuosa o carente de valor. O sea, tiene la autoestima baja. Suele culparse a sí mismo de los fracasos y tiende a subestimar su propio valor o habilidades. ¿Okay? Se echa la culpa de lo que le está pasando y muchas veces no es la culpa tuya completa. Hubo un complemento, hubo unas personas involucradas. No le ponle nombre al problema. El que esté en depresión, allí en social media o aquí, póngale nombre a su problema. Tiende a subestimar su propio valor o habilidades. Mira que antes fuera de la depresión era bien hábil, muchas cosas, y ahora se subestima. Suele echarse, ¿verdad?, la culpa a sí misma por el fracaso supuestamente del divorcio, porque perdió el trabajo de 15 años. A veces eso puede pasar. O el problema que le aplique. Lo importante de todo esto es que no hagamos caso a estar creyendo que somos unos inútiles, que no podemos levantarnos de las cenizas. Hay que tener cuidado con ese tipo de pensamientos porque el diablo puede tomar ventajas de ello, ¿ok? No podemos olvidarnos de quién somos hijos y tenemos que tener en cuenta que las aflicciones no van a ser eternas para los hijos de Dios. Apuntemos y amparémonos en el glorioso futuro que vamos a tener el Señor y que las cosas se pueden resolver, aunque no sean a mi manera. Debemos recordar las siguientes palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para ti que tú piensas que eres un inútil, que tú estás acabado o acabada, todas esas cosas. Debes recordar las siguientes palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para Dios. Soy tu hijo, soy tu hija y tú me vas a levantar de esta. ¿Ok? Debemos tener presente siempre las palabras de esperanza de Jesús. Debemos, repite conmigo, repeat with me. Debes tener presente siempre las palabras de esperanza de Jesús. Y para eso es importante estar en conexión en el Espíritu con la palabra del Señor, porque ella siempre nos fortalece, ¿ok? El descuido de esta puede generar que se nos olviden las palabras de esperanza y sus promesas plasmadas allí. Es por esto que cuando retomas la lectura de la palabra, muchas veces reaccionarás diciendo, ay, Padre amado, y estas palabras que están aquí, y yo que me había olvidado de ellas. A mí me llegó a pasar, y yo, ay, Señor, esas palabras, yo que me las sabía y se me habían olvidado. Recordemos que un hijo de Dios debe rechazar toda palabra alusiva a sentirse inútil. Repito, recordemos que un hijo de Dios debe rechazar toda palabra alusiva a sentirse inútil. La pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿de quién soy hijo? Usted no es hijo de cualquier cosa, usted es hijo del Rey de Reyes, Rey de Majestad el Señor, ¿ok? Así que no demos cabida a ese tipo de pensamiento, tiene que echarlo fuera, porque si le abres la puerta y lo dejas entrar, ay, ay, ay. Pongamos nuestras manos a trabajar. Usted sabe muy bien en lo que es bueno y si esas puertas se cerraron, Dios le dará nuevas tareas que serán productivas en él. ¿Ok? Hay puertas a veces que se cerraron, no eran, ¿verdad? Yo que quería que se mantuvieran abiertas, pero usted tiene que seguir caminando. Usted tiene que seguir caminando. No estoy regañando a nadie. Tenemos que tener bien claro quiénes somos en el Señor, porque si no es así, tendremos que revisar nuestra fe en Él. Si tú no estás seguro, tienes que orar para que el Señor fortalezca tu fe. Yo estuve años que yo era creyente, pero yo todavía no sabía quién rayos era el Señor. A mí me hablaban de identidad, y me utilizaban el término identidad. Yo no entendía eso. Yo se lo digo de todo corazón, yo no entendía eso. Hasta que en el momento de oscuridad que he dicho aquí 500 veces que Wilfredo no sabe nada de eso, si es que está aquí todavía, en el momento oscuro el Espíritu Santo me llamó. ¿Ok? Y todo eso se fue. Después yo supe quién era en el Señor. Yo, está bien, ahora sí.
Esa visión negativa de sí mismo, aparte de lo que he mencionado, en algunas personas hace que se sientan feos. Aparte de todo lo que he mencionado, en algunas personas hace que se sientan feos. ¿Ok? Ojo con eso para los que están solos o en proceso de divorcio. O los que están solos y no piensan buscar a nadie. Porque usted puede estar solo más bien y eso no es pecado. Porque el diablo le gusta atacar por todos lados. Aquí la clave es saber cómo Dios nos ve como la niña de sus ojos. Métete bien esto por tu cabeza, por tu corazón, abraza la palabra. Dios te ve, Dios nos ve como la niña de sus ojos. Y si Él nos ve con ojos hermosos, así es que nos tenemos que sentir bellos. Nos tenemos que ver bellos. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene algo lindo. ¿Ok? Somos bellos. Vamos para la otra. Visión negativa del mundo. Ya yo te expliqué la visión negativa de sí mismo. Eso es fácil de explicar. Eso no es nada del otro mundo. Lo que viene después cuando me toque explicarlo después en la próxima. La persona cuando está en este tipo de visión negativa del mundo percibe su entorno y sus experiencias diarias como hostiles, injustas y abrumadores. Siente que el mundo le exige demasiado y que constantemente se encuentra ante obstáculos insuperables. Todo es difícil, nada se puede. No se puede, no se puede nada con el mundo, aquí esto, lo otro. Todo es súper negativo. Gracias, Amareli. Recibido. ¿Ok? Debemos comprender que vamos a presentar obstáculos, aflicciones, pruebas, resultado de nuestras malas decisiones también. Pero no podemos verlo siempre desde una visión de lo imposible de resolver. Esto sí lo quiero decir. Debemos comprender que vamos a presentar obstáculos, aflicciones, pruebas, resultados de nuestras malas decisiones, pero no podemos verlo siempre desde una visión de lo imposible de resolver. ¿Ok? Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones en el mundo, situaciones difíciles, pero que de todas ellas Él nos librará y nos debemos amparar en ello y caminar, ¿verdad? En pos de. Tenemos que levantarnos y sí, van a haber desiertos de años como de menos tiempo. Y aquí hablamos del desierto. Mire, yo no puedo presentarle a usted un evangelio pichejancrín color de rosa con luces y estrellas porque eso es una vil mentira. Porque ahora mismo en Venezuela, bajo un terremoto catastrófico, hay gente cristiana que perdieron familia. ¿Dónde está los pichejancrín ahí? ¿Por qué digo esto? Por lo que siempre he dicho. Porque tengamos cuidado con los que nos vienen a pintar el evangelio pichejancrín y que todo es color de rosa. Vamos a sufrir aflicciones. Pero esa gente que yo he visto testimonios de gente cristiana han dicho, aunque estoy afligido, si hay algo que me da paz es que mi familia se fue con el Señor. Yo le digo una cosa, con todo esto que está pasando en Venezuela, no es que yo quiera minimizar las situaciones por las que uno pasa, pero a veces yo digo, ay Dios mío, porque todos tenemos nuestras situaciones en algún momento dado y yo digo, ay Señor, mejor me quedo callada la boca, digo yo. Porque todo lo grande que está sufriendo esa gente, claro, no estoy minimizando dolores de otras personas porque hay que darle validez, ¿verdad? Valía a las personas que sufren por dolores, pero hay ciertos casos que de hecho escuchaba a alguien ahorita que pensaba lo mismo que yo. O sea, esta persona quejándose de esto y cuando ves allá abajo el mundo como está allá en Venezuela, no dice, nada, lo mío es nada al lado de esto. El Señor no nos quiere en una depresión eterna, ¿tú sabías eso? El Señor no nos quiere en una depresión eterna. Estamos para entrenarnos en el espíritu como soldados de Cristo. Y no estoy hablando de dureza, estoy hablando de la fortaleza del Señor. Es así que la quiero repetir.
porque yo no quiero, ¿verdad? Aunque aquí ya me conocen, yo sé que una vez Eve dijo que yo tenía una especie de Rambo por dentro. Pero, ¿verdad? Cada vez cuando usted escuche que somos soldados de Cristo, esto no tiene que ver con dureza. Esto tiene que ver con ser fuertes en el Señor. ¿Vamos a llorar? Pues claro, eso es parte de. Eso no nos hace débiles, pero tenemos que seguir caminando. ¿Ok? Dentro de esa visión oscura del mundo, el rayito de esperanza del Señor está llamándonos a escuchar su voz e ignorar los pensamientos catastróficos que agobian nuestra alma. ¿Ok? Estos pensamientos no tienen buenas intenciones. Lo que quieren es estancarnos, paralizarnos, alojarse en el alma de nosotros y alimentarse y crecer como parásitos, a chuparnos el alma y la vida. ¿Ok? Hacernos creer que no podemos hacer nada e inclusive depender de los demás porque el mundo es difícil dentro de esa visión. Necesito que me ayuden a hacer esto y lo otro porque no puedo con este mundo oscuro. Son una manera de decirlo metafóricamente. Y no podemos ver el mundo así. ¿Ok? Yo recuerdo una persona que tenía una depresión crónica y veía el mundo así. Y hasta las cosas más simples que se podían hacer, no las hacía y las podía hacer. Es que veía el mundo bien difícil. Demasiado difícil. Y no podemos ver el mundo así. Nuestros días debemos verlos con los ojos de la misericordia de Dios, independientemente de lo que estemos experimentando. Un nuevo comienzo, un nuevo despertar, un nuevo día para apreciar las grandezas del Señor y dejarle saber a otros a través de nuestros frutos lo lindo que es el mundo con el Señor a pesar de las tribulaciones que experimentemos. Mira, yo no estoy diciendo que usted deje de sentir que de momento usted esté alegre, todo es un proceso, pero hay que moverse. Esta, la última, visión negativa del futuro. Ya hablé dentro de la tríada cognitiva, la visión negativa que se tiene de sí mismo, la visión negativa que se tiene del mundo. Todo es difícil. La visión negativa del futuro. Hay personas que ante el futuro, dentro de la depresión, ya ellos anticipan un fracaso. O sea, y que van a sufrir si tratan de hacer algo y que todo les va a salir mal. ¿Ok? Creen que sus problemas no tienen solución y que la situación nunca mejorará, ni ahora ni en el futuro. Que todo va a salir mal. Una negatividad del otro mundo. ¿Ok? Y por esto es que a veces salen con la cuestión de vivirse porque quieren escapar del dolor, porque creen que lo que les pasa no tiene solución. Uy, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Voy a repetir esta. Visión negativa del futuro. Anticipa el fracaso. La persona aquí anticipa el fracaso. O sea, que todo le va a salir mal, que va a sufrir. O sea, que los resultados van a ser pésimos de lo que trate de hacer. Cree que sus problemas no tienen solución y que la situación nunca mejorará. ¿Usted se imagina a un cristiano pensando así? No estoy juzgando ni culpando a nadie. Estas palabras son para despertar. Para las personas en social media o el que esté pasando de depresión, despierte. ¿Ok? Cree que sus problemas no tienen solución y que la situación nunca, porque lo llevan a la exageración, nunca mejorará. Todo va a salir mal, ¿viste? O todo o nada. Todo va a salir mal. Por eso es que hay personas que salen con el suicidio porque quieren escapar del dolor, porque creen que lo que les pasa no tiene solución. Y toda esta visión negativa del futuro es una vil mentira que no nos podemos creer, ¿ok? Tengamos en cuenta que si Job salió de su desierto, aun cuando lo perdió todo, también nosotros saldremos porque al igual que Job es hijo de Dios, nosotros también. Mira qué bello es todo. Ah, esa es la gata. Yo creo que esa era una visita que tenía María. Quiero repetir eso.
Y toda esta visión negativa del futuro es una vil mentira que no nos podemos creer. Tengamos en cuenta que si Job salió de su desierto, aun cuando lo perdió todo, que lo perdió todo, perdió la familia, perdió toda su riqueza, lo perdió todo, también nosotros saldremos, porque al igual que Job es hijo de Dios, nosotros también. Recordemos que como hijos de Dios debemos llenar nuestra boca de palabras de esperanza. Llena tu boca de palabras de esperanza. Saca de tu boca palabras de esperanza. Sabemos que para Job no fue fácil e incluso dijo cosas hacia Dios fuertes, pero el Señor le salió al encuentro. ¿Se acuerdan? Y esto ay, no perdió su esposa, dice Deri. Y esto nos deja saber una cosa, ¿verdad? Cuando Dios le salió al encuentro a Job, eso nos deja saber una cosa, que Dios no se olvida de sus hijos y que tiene en cuenta sus sufrimientos y lágrimas. Pero también, cuando se nos va la boca en nuestras quejas, a veces viene y nos confronta, como le pasó a Job, porque Job llegó un momento dado que dijo cosas que no tenía que decir. Pero ahí le vamos. Ahora bien, el Señor nos invita a que salgamos de la depresión y que, mira, este término, porque estas son palabras que nos permiten a nosotros abrir más el entendimiento. El Señor nos invita a que salgamos de la depresión y que no la abracemos, pues ella no es nuestra amiga. La depresión no la podemos abrazar. Ella no es nuestra amiga. Ella no es nuestra partner. Ella no es para que se quede arraigada en nosotros. Hay personas que las ayudas a corregir sus pensamientos catastróficos o estos tipos de visiones, ¿verdad? En otras palabras, pero se quieren quedar allí y de momento se convierte en una batalla porque la persona quiere quedarse en ese tipo de pensar, ¿ok? Han convertido la depresión y la victimización en una zona de confort porque se han creído que no pueden levantarse, ¿ok? Hay personas que creen que no pueden levantarse. Pasan años y años y siempre los encuentras igual, en la misma condición. No hay mejoría, no pasa nada, pero muchas veces es porque han abierto las puertas al pecado que hacen crecer más raíces de depresión o atadura. Otros son porque no quieren soltar lo que tanto les aflige. Yo quiero repetir eso, lo quiero repetir porque a mí el Señor, wow, el Señor habla. Hay personas que pasan, hay hermanos que pasan los años y años y siempre los encuentras igual. No es lo mismo que tú estés pasando por un desierto, porque hay desiertos que son de años, pero hay desiertos que uno dice, ya esto debió de haber terminado. ¿Y sabes cómo tú te das cuenta cuando tú sabes que eso ha terminado? Porque la persona empieza a revolcarse en el pecado. Dice, no, pero entonces, ¿qué pasó aquí? Esto ya estaba ya para salir a flote y mira qué pasó ahora. ¿Mm? Hay personas que pasan años y años y siempre siguen en la misma condición, no hay mejoría, no pasa nada, pero muchas veces es porque han abierto las puertas al pecado que hacen crecer más raíces de depresión, ¿verdad? O atadura. Otros son porque no quieren soltar lo que tanto les aflige. Y muchas veces lo que tanto les aflige es una persona que no les conviene. Y que Dios lleva años y que está loco porque se la saquen del lado de uno. Eso pasa. Eso pasa. Hay personas que yo he visto cómo Dios le ha dicho una y mil veces, tienes que sacar a esa persona de tu vida y la han sabido sacar de la vida y cómo todo mejora y florece. Esto no tiene nada que ver con guardar rencores ni nada. Hay casos y hay casos. Yo creo que somos entendidos aquí, ¿verdad? Eso no necesita tanta explicación. Y les voy a decir algo que el Señor puso en mi corazón que me quedé perpleja porque me lo mostró. Y me lo mostró bien recientemente que yo dije, ¿qué? Que mis ojos humanos y mis ojos espirituales lo vieron.
Hay personas creyentes que reciben su tratamiento, ¿verdad? Que ven a su psiquiatra, pero ¿tú sabes cómo lo ven? Así me lo dijo el Señor. Lo ven como su pastor. Lo ven como su pastor, olvidando que su verdadero pastor es el Señor, y no estoy rechazando al psiquiatra. Hay personas creyentes que ven a su psiquiatra como su pastor, ¿ok? Olvidando que su verdadero pastor es el Señor, el que sí los puede sanar. Tienen a Dios como un complemento, más no como su pastor. Cuidado, cuidado con eso, porque el pastor tuyo se llama Jesús de Nazaret. Y yo he visto cómo hay, y lo he visto con mis ojos literal, cómo hay gente que se goza porque van para su sesión con su psiquiatra, con el celular, con la computadora o con lo que sea, y van con una contentura y le hablas de Dios y como que lo ven como un complemento. Pero al psiquiatra, mm, mm, ojo con eso. Estamos en la primera parte de la depresión, porque los otros temas van a venir, yo sé que va a ser una herramienta súper brutal. Una de las preguntas que debemos hacernos es la siguiente. Los que estén en depresión y que tengan constancia que tienen depresión. Estoy haciendo algo está bien, Eve. Estoy haciendo algo para salir de la depresión. ¿Realmente quiero salir de la depresión? ¿Quiero sanar? Voy a repetir esas preguntas y no las he terminado. ¿Estoy haciendo algo para salir de la depresión? ¿Realmente quiero salir de la depresión? ¿Quiero sanar? ¿Qué estoy haciendo para sanar? Y esta pregunta, que hasta yo me meto dentro de la misma pregunta, yo me meto dentro del personaje, yo me lo tomo bien en serio. Si tuvieras a Jesús frente a ti ahora, ¿qué crees que Él te diría de la depresión? Si tuvieras a Jesús frente a ti ahora, ¿qué crees que Él te diría de la depresión? El Señor está esperando que aquellas personas que están padeciendo de depresión salgan de ella para que testifiquen de que Jesús los libertó para traer almas al cielo. Porque yo todavía recuerdo, hace muchos años, cuando yo empecé en uno de los trabajos aquí en Estados Unidos, que a mí se me acercaron unos pastores. Yo no sabía que eran pastores hasta que, y lo he dicho aquí en lo he dicho aquí en otras ocasiones. Y yo vi a la persona bien deprimida y yo le pregunté, cuando me dijeron que eran pastores y que ella no estaba haciendo nada en estos momentos, a mí el Señor me dio una palabra aquello salió tan espontáneo. No es que yo fui una imprudente, yo sé que el Señor dio palabra. Dije, pero ¿y qué es esto? ¿Acaso tú crees que el Señor nos quiere así? ¿Y cómo tú vas a testificarle al Señor? ¿Cómo vamos a testificarle al Señor? No estoy diciendo que un cristiano no pueda padecer de depresión. A nosotros nos ha pasado. ¿Quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Hace muchos años, que eso no lo sabe ni Yoma, ni Mari, a Eni yo no la conocía en ese tiempo, las menciono a ellas porque ellas me conocen de años en Puerto Rico. Hace muchos años yo anduve en una depresión que saben que yo anduve con espejuelos sin una pata de los espejuelos. Así estuve yo. Y se puede entender que nosotros tengamos momentos de depresión o tengamos una temporada, se puede, y ha pasado de tiempo, y ha pasado 2 años, yo lo sé. El problema radica cuando yo me quiero quedar ahí. Ese es el problema. Entonces, la pregunta es, ¿qué rayo vamos a testificar del Señor en cuanto a la depresión? ¿Qué vamos a testificar? ¿Cómo vamos a testificar al Señor que me liberó, que me sanó de la depresión? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo yo voy a ir a ministrarle a la gente si yo ando en una depresión crónica que todavía yo ni me resuelvo eso, me he resuelto eso? Porque le digo una cosa, a veces uno se puede poner a ministrar, pero hay veces que Dios usa personas para que nos hagan preguntas. Y a veces hay preguntas que no encontramos que decir, o hay preguntas que el Espíritu Santo permite que nos confronten porque nos cachan. No estoy diciendo que uno sea malo, no estoy diciendo que uno sea malo, pero nos cachan y dicen, claro, la vida del cristiano no es perfecta, todos podemos tener problemas. Usted puede tener problemas, yo puedo tener problemas. Usted puede tener una situación con su esposo un día, con su esposa o con uno de sus hijos, esas cosas pasan. O puede haber una temporada que pase difícil. Pero la pregunta es, de todas las 3.000 preguntas, porque he hecho 1.000 preguntas, es, ¿qué, si Jesús estuviera frente a ti, qué tú crees que Jesús te diría de la condición en la que te encuentras? Vamos para el foro, porque el tema es bastante largo y la semana que viene vamos a estar siguiendo con este tema.